Saludos, les voy a enseñar a representar coordenadas rectangulares y coordenadas polares en AutoCAD. Bueno, el sistema de coordenadas rectangulares es un sistema que está definido por dos líneas perpendiculares trazadas que nos dan una medida. Esto quiere decir que para trazar una línea en el sistema de coordenadas rectangular nos precisan de dos medidas, la medida del eje X y la medida del eje Y. Como por ejemplo, aquí la línea que trazaríamos aquí sería desde este punto hasta el punto de acá. Listo. En AutoCAD, ¿cómo se representan las coordenadas rectangulares? En AutoCAD, primero para trazar una línea tendríamos que digitar el comando línea. Digitamos el comando línea y precisamos el primer punto. Aquí en AutoCAD tenemos como una guía estas líneas que nos sirven acá. Y aquí trazaríamos nuestro primer punto. La sintaxis para trazar una línea por el sistema de coordenadas rectangular es primero la medida del eje de las X, coma, y la medida del eje de las Y. Entonces, yo quiero que mi primer punto esté en el punto 0 en X, coma, 0 en Y. Como podemos ver, aquí estaría mi primer punto. Y ahora vamos a trazar la figura de un cuadrado. Entonces, nos guiamos por el último punto que nos quedamos. Entonces, como queremos trazar un cuadrado, vemos qué eje precisamos mover. Como podemos ver, para que nos salga la línea de arriba, no tendríamos que mover este eje de las X. Tendríamos que mover el eje de las Y. Entonces, la medida en X, como X es la primera medida que digitamos, sería 0 en X, coma, y ahora la medida en Y. Yo quiero que mi cuadrado mida 50. Entonces precisamos la medida de 50. Como podemos ver, aquí ya tenemos nuestra primera línea trazada por el sistema de coordenadas rectangulares. Y ahora, como recordamos, nos guiamos por el último punto que graficamos. Entonces, desde aquí, precisamos hacer una línea hacia acá. Como podemos ver, ahora precisamos mover el eje de las X y no el eje de las Y. Entonces, ahora, como la medida es 50, ponemos 50 en X para que se mueva hacia la derecha y 0 en Y para que no se mueva la línea y salga una línea recta. Entonces, sería 0 en Y. Como podemos ver, aquí ya tenemos nuestra segunda línea. Ahora, igualmente nos volvemos a guiar desde el último punto y precisamos mover hacia abajo. Entonces, como podemos ver, necesitamos mover hacia el eje de las Y y no tendríamos que mover el eje de las X. Entonces sería 0 en X, coma, y como queremos trazar una línea hacia abajo y la medida es 50, entonces sería menos 50. Listo. Como podemos ver, aquí ya tendríamos nuestra tercera línea y AutoCAD nos precisa un comando con el cual ya podríamos cerrar nuestra figura, que es el comando cerrar. Pero ahorita acabaremos nuestra figura por el sistema de coordenadas rectangular. Entonces, como precisamos mover hacia el eje de las X, pero hacia el lado izquierdo sería menos. Entonces, como la medida es 50, ponemos menos 50 en X, coma, y como no precisamos mover Y,
sería 0 en Y. Listo. Ahora hemos trazado nuestro cuadrado por el sistema de medida rectangular. Ya. Ahora vamos a realizar el mismo cuadrado, pero por el sistema de medida polar. Bueno, el sistema de medida polar está regido por dos medidas. Primero, la longitud o la distancia de la línea, que vendría a ser esto. Esta parte de acá, que vendría a ser la distancia o la medida de la línea. Y por el ángulo que esta mide. Listo. Cuando nos den una representación por el sistema de coordenadas polar, nos van a dar primero la distancia y luego el ángulo que es. Listo. Ahora vamos a graficar un cuadrado por el sistema de coordenadas polares. Para graficar o utilizar líneas o figuras por coordenadas polares, debemos de precisar del comando línea. Y ahora, para escribir por coordenadas polares, primero debemos digitar la tecla arroba, que esto indica la distancia de nuestra línea. Esto es lo que indica arroba. Entonces, yo quiero que mi línea mida 5. Primero, antes que nada, tenemos que digitar nuestro primer punto. Entonces, yo quiero que mi primer punto sea aquí. Listo. Aquí va a ser mi primer punto. Ahora, para asignar el siguiente punto, tendría que poner ampersand e indicó la distancia, que vendría a ser 50. Ahora, para precisar el ángulo, tendría que usar la tecla menor que y me guío del último punto asignado. Entonces, si quiero que la línea salga horizontalmente, serían 0 grados, para arriba 90, para acá 180 y para abajo 270. Como quiero que mi línea salga para arriba, pongo 90 grados. Y listo. Como ven, aquí tenemos nuestra primera línea hecha por el sistema de coordenadas polares. Ahora digitaremos nuestra siguiente línea, que vendría a ser primero arroba, luego la distancia, que igualmente sería 50 para realizar nuestro cuadrado, seguida por menor que y indicando el ángulo. Como podemos ver aquí, para sacar el ángulo nos guiamos por el último punto que graficamos. Entonces sería para acá 0, 90, 180, 270. Entonces sería 0. Listo, y como podemos ver, ya tenemos nuestra segunda línea. Seguimos realizando nuestra siguiente línea, que vendría a ser, recuerden, arroba, la distancia 50, menor que y el ángulo. Como queremos bajar hacia abajo, entonces sería 0, 90, 180 y 270. Perdón. Sería 270 hacia abajo y damos enter. Y como podemos ver, ya tenemos nuestra tercera línea. Aquí igualmente podríamos usar el comando cerrar, que nos ayudaría a acabar y a cerrar nuestro cuadrado, pero vamos a seguir realizando nuestro cuadrado por el sistema de coordenadas polares. Entonces recuerden, arroba 50,
menor que y el ángulo. Entonces sería desde el último punto que graficamos, tenemos que guiarnos. Sería entonces 0, 90, 180, 270. Como la línea va hacia acá, entonces sería 180 grados. Y listo. Como podemos ver aquí, graficamos un cuadrado por el sistema de coordenadas polares. Eso fue todo. Gracias.